comenzar a llegar en el corto plazo. Yo tengo invitado acá a alguien para conversar de fake news fundamentalmente, pero es el trumpista, no el trumpista por conocedor de Trump, no por fanático de Trump. ¿Ah? Aunque yo creo que cada vez le gusta un poco más, aunque no necesariamente lo ¿Esa es tu teoría? Don Carlos Franco, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. ¿Cómo estás tú? Bienvenido. Muy bien, Connie, gracias por la invitación. Bueno, Carlos es autor de un libro, ¿verdad? Que después de haber cometido el error, como muchos en el mundo, Carlos Franco, de no apuntarle a que Trump iba a ganar las elecciones, se dedicó a investigar a Trump y aparte de conocer muy bien el perfil del personaje, también logró levantar mucha información respecto del uso de las redes, del fake news y ese tipo de artimañas para la campaña. Solamente te quiero preguntar a propósito de Trump, ¿qué crees tú que le pasa a Trump con Venezuela? ¿Qué significa un tipo como Nicolás Maduro para un tipo como Trump? ¿Qué representará? Yo creo que representa lo que representaba. Hablemos de Venezuela y luego hablemos de Maduro. Ajá. Representa Venezuela para Trump lo que Cuba representaba para Obama. Correcto. Recuerda tú que en la historia de Barack Obama fue comparado con John Kennedy, presidente joven, con nuevos aires, y Kennedy tuvo un episodio brutal con Cuba, con la crisis de los misiles. Bueno, para Obama, ser comparado con Kennedy era pasar la línea y mostrarse como un tipo parecido a Kennedy pero distinto, resolviendo el caso Cuba, y es lo que hizo. En el caso de Donald Trump, Venezuela es el homólogo, porque finalmente lo hace desde Miami, el anuncio que tú mencionabas recién, donde está la mayor colonia de venezolanos que han salido de su país, de opositores a Maduro, que es la misma cosa que Cuba. La mayor cantidad de cubanos opositores a Castro están justamente en Miami. Los opositores a Castro han sido también articuladores de toda esta campaña contra Maduro llevada desde el extranjero. Entonces Miami es un punto importante, y es bien parecido lo que hizo en su momento Barack Obama, generando vínculos, lazos con los Castro para poder salir de una manera decorosa y poder hacer que la isla ya no sea un punto ciego, ¿no?, en la política exterior norteamericana. Para Trump poder obtener un triunfo en Venezuela sería realmente en materia beisbolística, ya que son tan fanáticos del béisbol los venezolanos, un jonrón pero brutal. Y a nosotros a mí realmente me dejaría con los ojos abiertos, y a lo mejor con cierto gusto, como dices tú, por el personaje. Claro, Donald Trump, y ahora hablando ya directamente de Trump y Maduro, son dos personas que son muy autoritarias desde su manera de hacer política. Uno porque ha dejado el establishment de lado en el caso de Trump, y el otro porque heredó un país que en realidad se entregó al chavismo, y del chavismo era Chávez, pero luego de Chávez no había chavismo, sino una figura que era Nicolás Maduro, y trataba de personalmente hacer algo, digamos. En una de esas está bien postulado el Nobel de la Paz, Trump. ¿Viste que dicen que Japón lo postuló? Yo lo encuentro tremendo. O sea, tiene ahora en pocos días más su próxima reunión con Kim. O sea, digamos que desde el punto de vista de lo razonable, cosa que tengamos que comernos todo lo que nos hemos... Es que desde lo razonable es sumamente ilógico que un personaje que ha tenido ese trato con los hijos de inmigrantes, de separarlos de sus padres, pueda ser Premio Nobel de la Paz. O sea, en lo personal yo no lo valido, digamos, bajo ningún punto de vista. Ahora, desde los logros alcanzados, con cómo ha estrechado relaciones con Corea del Norte, y si consiguiera por fin resolver la crisis humanitaria que hay en Venezuela producto del autoritarismo de Maduro, sería una cuestión por lo menos sorprendente. Así es, sí. Así es. Déjame preguntarte por la fake news. A propósito venía un reportaje re interesante por el ejercicio que hicieron en la revista El Sábado del Mercurio. Este reportaje era yendo como al origen de la fake news, y el origen era directamente las personas que habían estado posteando o distribuyendo a través de redes sociales determinadas noticias falsas. La mayor parte de ellas tenían que ver con el tema migratorio, con el tema de los migrantes. Esta cuestión de que la ONU le pagaba $55.000 por cada migrante que Chile recibía, que fue una locura que salió en su momento, se desmintió, pero finalmente tenemos el efecto que van provocando, y esa es la explicación que sería bueno que tú nos dieras, Carlos, nos refrescara, de por qué impactan tanto, ¿verdad?, las fake news, y es porque al final el público que consume información a través de redes, que es cada vez más, ¿verdad?, se rodea de los mismos de siempre. Y en los mismos de siempre son círculos cerrados que van reproduciendo mensajes y que solamente leen lo que quieren leer, les llega lo que a alguien les interesa que les llegue, no otra cosa, y esa cuestión va incubándose y va quedándose y va finalmente germinando.
y termina instalándose como una verdad. Sí, son círculos viciosos bien peligrosos. Muy interesante lo que hizo la revista del sábado. Y para otorgarle algo al Mercurio también, que uno de repente es bien crítico de los medios, ¿no? Del tipo de cobertura que hacen. El polígrafo también del Mercurio ha hecho un buen trabajo en cuanto a el testeo y al la verdad y las mentiras, digamos. El rastreo, sí, de las fake news. Y de hecho lo menciono porque el polígrafo a cierre del año 2018, digo, revisó cuáles habían sido las fake news más seguidas en Chile, las noticias falsas. Y justamente había noticias sobre inmigración y también había noticias sobre un supuesto mega terremoto que iba a afectar a Argentina, Perú y Chile. ¿Ya? Y esa fue la noticia que tuvo mayor cantidad de interacciones en 2018 desde Chile, 4,5 millones de interacciones. Cuando hablamos de interacciones, es muchísimo. Cuando hablamos de interacciones, estamos hablando de una persona que leyó el artículo, que lo copió, lo pegó o lo compartió a través de su Facebook u otra red social y que finalmente generó nuevos contenidos a partir de eso, ¿ya? Por el solo hecho de compartirlo o por hacer un video o por emitir un comentario, ya. Esa es una interacción, una acción que es secundaria a una prima que vendría a ser el contenido. Y cuando una persona interactúa es porque lo hace por interés. Por eso, cuando se miden las fake news es importante medir las interacciones, porque la mayor demostración de interés es interactuar con algo, no solamente leerlo, no solamente consumirlo, sino hacer que otros también lo vean, lo lean, lo compartan. Y en ese sentido, cuando el hambre, como dicen, cuando el hambre y la comida se juntan, no hay otro resultado que estén juntos hasta el final, ¿no? En lo que uno leía, pasa con la fake news lo mismo. Sí, Carlos, lo que uno leía en el sábado, porque una pregunta que uno se hace respecto de este fenómeno es si hay intencionalidad, mala intención detrás. Pero lo que uno leía, por lo menos en estos testimonios de gente que había colocado estas noticias en las redes, no había una intencionalidad mala más que compartir algo en lo que creen. Claro, el detalle es que... No es que ellos fueran fabricantes de noticias falsas a propósito para generar una tensión, una crisis o meter una cuchufleta, digamos, sino que era efectivamente... O beneficiar a un candidato, que a veces los equipos de campaña lo hacen. Claro. Bueno, tú hablabas del libro de Trump que yo escribí el año pasado. Efectivamente, ahí hubo manipulaciones que tenían que ver con un interés de campaña, pero en otros casos no. Y por eso el fenómeno de la fake news y de la posverdad es tan interesante, porque además de ser peligroso para el desarrollo de una democracia saludable o de una sociedad que se precie de tener altura o camino de desarrollo, digamos, además de ser peligroso por eso, es súper complejo. Las fake news se estudian desde distintos aspectos. Por ejemplo, en la Universidad Adolfo Ibáñez yo lo estoy estudiando desde el consumo de medios, desde el impacto a la sociedad. Pero hay otros colegas, Luis Enrique Santana, por ejemplo, lo estudia desde la psicología, y ahí es bien interesante algo. Existe un fenómeno que se llama la neofilia, que es este amor por lo nuevo. O sea, estamos entregados a lo nuevo, ¿ya? Y es un fenómeno que se está estudiando en distintos lugares. Entonces, me aparece algo nuevo, yo quiero verlo. Yo quiero saber de qué se trata. Y luego viene el que lo nuevo esté relacionado con aquellos en lo que yo creo ya basalmente. Ya, cuando se conectan ambas cosas, es lo que yo te decía, esto de cuando el hambre se junta con la comida. ¿Por qué? Porque psicológicamente yo estoy predispuesto a lo nuevo, por esa razón, noticia en inglés es news, novedad, ¿no? Y entonces ahí es donde esto nuevo yo lo he visto de noticia. No es lo mismo una fake news que lo que pasó, por ejemplo, en el caso Catrillanca, de una fuente, en este caso personas de carabineros, que mienten sobre una situación. ¿Ya? La mentira se diferencia de la fake news. ¿Por qué? Porque evidentemente la fake news es una mentira, pero es toda una articulación, es una puesta en escena mentirosa para que un contenido se disfrace de noticia, con un título noticioso, con una bajada noticiosa, con un primer párrafo noticioso, con fotografías noticiosas. O sea, basta como ejemplo lo que pasó, por ejemplo, con Iván Zamorano, con Andrónico Luksic y lo que pasó con el ministro Felipe Larraín, cuando se dijo que estaban promocionando las bitcoins como un gran negocio y que los chilenos teníamos que meter plata ahí. Y resulta que se tomaba una fotografía de Iván Zamorano, que había dado una entrevista hace 10 años a un medio y le ponían como pie de foto Iván Zamorano hablando de lo bueno que son las bitcoins. Después aparecía en el caso de Felipe Larraín era brutal, del ministro de Hacienda, decía, el ministro Felipe Larraín lo reafirma, y aparecía un supuesto pantallazo de su cuenta de Twitter, donde decía, en Chile todos amamos las bitcoins. Y todas esas cosas eran falsas. Entonces, los mismos recursos que utiliza la prensa para poder difundir contenido son las formas, la puesta en escena que utilizan quienes promueven las noticias falsas. Vi
no voy a contar cómo, pero la vi, el documental del Brexit. Ok. Ya, de Uncivil War, que es la que hace el Benedict Cumberbatch, que está buenísima, pero es un poquito angustiante, porque claro, uno siempre supuso que en la campaña, además, se dieron tres fenómenos al mismo tiempo en aquel entonces, ¿te acuerdas o no? El Brexit, el triunfo del Brexit, la pérdida del referéndum del acuerdo de paz con la FARC en Colombia, claro. y el triunfo de Donald Trump. Y ya en ese momento se instaló la idea, ¿verdad?, del uso de las fake news y de las redes sociales y la posibilidad de un trabajo, uno decía ingenuamente, la georreferenciación dio buenos resultados, digamos, era bastante más que solo georreferenciar a los electores, era mucho más. Y en el caso del Brexit, el documental lo que muestra es el trabajo que lleva adelante Dominic Cummings, que es el director de la campaña del grupo de salida, del grupo del Brexit, un tipo que es un Asperger elevado al cubo, muy bien brillante, que logra captar que hay un grupo de personas que está fuera del sistema, que son los que no iban a votar o no votaban, y que están absolutamente capturados por una desazón, por una mala onda, por un nivel de ignorancia respecto de lo que era la Unión Europea, lo que representaba la posibilidad de la salida, el tema migratorio también, muy xenófobos en algunos casos, pasándolo mal, desempleado, el típico mono que uno se ha armado, ¿verdad? Claro. También del que fue un poco el votante de Trump. Y él contrata a un grupo de personas que hace esta ingeniería, esta mecánica de datos, y que logra llegar a toda esta gente, no necesariamente con fake news, pero sí con mensajes muy directos, muy al hueso y también alarmista. O sea, había por ejemplo un gran titular que decía que iban a llegar 70 millones de turcos si es que seguíamos en la Unión Europea, los ingleses, porque si es que se firmaba el acuerdo para el ingreso de Turquía a la Unión. Entonces, ¿a dónde van a llegar 70 millones de turcos ahí en total? Primero, segundo, de ahí pero se quedó instalada la idea y la gente decía, van a llegar 70 millones de turcos. No, esto hay que pararlo. Entonces, ahí también hay un reflejo y también una cierta idea que el mismo personaje instala de que esto es la nueva democracia y que hay que saber leerla y saber entenderla. Esta fue una primera aproximación a comprenderla. Pero él deja como instalada ese desafío en el fondo. Aquí hay una nueva democracia, hay nuevas herramientas para jugar en la cancha de la democracia. Y no terminar reventándola, como algunos temen, ¿verdad? Sino que más bien agarrando este panorama y hacerlo tuyo. Claro. No, es bien notable, si pueden véanlo y porque tiene mucho que ver con esto que estamos conversando. Al final, y muestra también la distancia del mundo político tradicional a este tipo de herramientas, pero además su incomprensión absoluta de lo que realmente está pasando a la gente. Hay un tema importante, porque recapitulando todo lo que tú estabas mencionando en el comentario, que me parece súper acertado, porque por ahí va. Si tú observas las herramientas de microtargeting para poder identificar públicos con necesidades determinadas y convocar a esos públicos, en el caso del retail, convocarlos a comprar tu producto, ya, en el caso de la política, convocarlos a ir a votar, porque hay públicos inertes que se quedan en su casa, votantes, digamos, que no están interesados en participar en política, y que en Chile comenzaron a salir a la luz cuando se hizo el cambio. Claro. Y ahora tenemos inscripción automática y voto voluntario, ¿ya? Entonces, Daniel Matamala lo dice de manera muy clara en el libro Tu cariño se me va, o sea, yo político necesito tu cariño, votante, por favor ven por mí, ya no me puedo conformar con que tú estás obligado a ir a votar, no, ahora el voto es voluntario. Entonces el político necesita llamar a los determinados electores que puedan coincidir con sus programas, con sus motivaciones, con sus proyectos. Bueno, entonces en eso hay una herramienta interesante desde la democracia. ¿Cómo hacer que la democracia sea legítima? Que el político convoque de manera apropiada y pertinente a ese público que tiene una necesidad determinada, ese votante. Pero ahí viene cuando el político no sabe usar esa herramienta o no le interesa, y puede quedar a merced de personajes que saben usar muy bien la herramienta, pero no tienen ningún interés en usarla de manera democrática. No les interesa cuidar la democracia. Les interesa el negocio de captar los votos y contabilizarlos para que alguien les pague. Bueno, y de hecho, dos ejemplos súper cortos. John Egan administraba un sitio de noticias falsas en Canadá para la elección de Donald Trump. Y el tipo dijo que Donald Trump pensaba vender una parte de Estados Unidos si es que salía presidente. O sea, eso es una brutalidad que nadie puede creer. O sea, no. Ya. Pero resulta que él lo publicó de una manera hilarante, porque su medio de comunicación
es un sitio que usa noticias falsas, pero para hacer reír a la gente, para reírse de todo. Y hubo medios en Estados Unidos, maliciosamente tomaron la noticia, citaron a este medio canadiense y la hicieron pasar por verdad. También se hizo lo mismo con Hillary Clinton, y en ese sentido el Conservative Daily Post, que era un medio de Estados Unidos que le habla al conservador, redneck, ultra trumpista, y tomaba noticias de ahí y las hacía pasar por verdad cuando estas perjudicaban a Hillary Clinton. Entonces hay de todo. Entonces hay gente que hace noticias falsas porque cree de verdad, a pesar de que la evidencia dice lo contrario, como el personaje que Ilustrado retrataba en la revista del sábado, este sábado recién pasado, que dijo que a Bachelet le pagaban por traer a haitianos a Chile $55.000 y seguía creyéndolo, a pesar de que la evidencia decía lo contrario, de que los periodistas que hicieron el artículo le decían que no, seguía creyéndolo. Entonces es por una convicción. Hay otros que lo hacen por ganar plata, más clics, más dinero, por AdSense, y ahí está la misión que tienen Google y Facebook de dejar de promover esto, ¿no? Y por otro lado está la misión que tenemos los medios. O sea, si hoy día hay algoritmos para engañar al público, ¿por qué los medios y los periodistas no nos formamos en algoritmos para detectar sitios falsos y noticias falsas? Claro. O sea, un algoritmo podría hacerlo, así como te dice una aplicación, estás ingresando a un sitio fraudulento para hacer la transacción bancaria que quieres hacer, ¿por qué en tu consumo de noticias no podría una aplicación decirte, ojo, que estás ingresando a un sitio que tiene reputación de fake news? Y ahí deberíamos estar los medios también. Y el mundo político y de la política pública también tiene que saber entender que efectivamente la gente está demandando otras cosas. Estamos en un estadio distinto hoy día que es muy difícil de capturar porque hay mucha cuestión emotiva. Y este es un mundo que captura muy bien las emociones. Totalmente. O sea, yo me tomo de algo que es de, entre comillas, de sentido común, ¿ya? O está en el imaginario colectivo. El inmigrante viene a quitar puestos de trabajo. Claro. Esa es una cuestión que se conversa en muchos lugares, pero sin ningún dato. Y yo lo único que tengo que hacer es meter un dato mentiroso. Y entonces ya se hace, comillas, veraz. Y no lo es. Así es. Don Carlos Franco, muchísimas gracias por venir a conversar con nosotros. Un gusto como siempre. Que esté muy bien. Chao. 8:55. Breve pausa y volvemos con el análisis informado en ¿Quién lo diría? Por Infinita.